El auténtico ciclismo en carretera ha visitado algunos de los rincones más espectaculares del mejor escenario deportivo, la provincia de Castellón. Detrás de cada corredor hay un reto de superación, una meta que alcanzar, un objetivo por cumplir. Esta es su historia. Challenge de la Plana 2019, la historia del amarillo. Arrancaba la segunda edición de la Challenge de la Plana con la ya clásica contrarreloj individual de 6 kilómetros en Villarreal, organizada por el Club Ciclista Pasarela Luchola. Tarde fría y soleada, la que esperaba a los corredores, en la que el viento hizo acto de presencia, incrementándose a lo largo de la jornada. El primero en marcar un tiempo de referencia fue el corredor del Manrubia Team, Gabriel Hernández, que dejó el crono en 7:45. Poco tiempo duró como mejor registro, ya que apenas unos minutos después Celestino Fernández, corredor de Granja Riña Flower, mejoró en 3 segundos la marca anterior. Se mantuvieron así las posiciones hasta los instantes finales. Fue David Guimerá, del Interiores ULB Sports, quien mejoró en 1 segundo la marca de Gabriel Hernández. En último lugar tomó la salida el vigente campeón Félix Casañs, del Granja Riña Flower, quien marcó el mejor tiempo de la tarde, parando el crono en 7:34. Félix Casañs se convirtió así en el primer líder de la Challenge de la Plana 2019, seguido por su compañero de equipo Celestino Fernández y David Guimerá, del Interiors ULB Sports. Tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, 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 want. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Segunda etapa de la Challenge de la Plana y primera en línea, con salida y llegada en Chilches. Tarde espectacular la que se presentaba, con temperatura agradable, día soleado y viento casi inexistente. Todo daba a presagiar que estaríamos delante de una etapa preciosa, y así fue. El recorrido preparado por la Peña Ciclista La Estrella no defraudó y el espectáculo fue completo. Tuvimos diversos intentos de fuga durante las primeras de las 4 vueltas al circuito entre Chilches, La Llosa y Almenara, y con un precioso paso por la Marjal, en la que el pelotón se estiraba en cada uno de sus pasos. Finalmente, una fuga consiguió distanciarse unos metros del pelotón, integrada por Mariano Fernández, Andrés Gaspar y Blas Jimeno del Granja Riña Flower, Edgar Romero del BH Conce Valencia, Oriol Gómez, Roberto Medina de The Bike Run, Juan Ramón Muñoz del Hidropresión 24, Miguel Ángel Mingue del Velosol Cycling Team y David Serrano del Tribox. Pese al entendimiento en la fuga, el alto ritmo impuesto por el equipo de líder, el Granja Riña Flower, mantuvo en todo momento la distancia controlada e impidió que la fuga llegara a buen puerto. Finalmente, la etapa se resolvería al sprint, con idéntico resultado que la etapa anterior. Primer puesto para Félix Casañs, segundo puesto para Celestino Fernández, a excepción de la tercera posición, que fue para el corredor de Animals de Monte, Ulises Calonge, quien se llevó la tercera posición en una ajustadísima photo finish. Tras la segunda etapa, la clasificación general reflejaba a Félix Casañs como líder, con pleno de victorias y 90 puntos, Celestino Fernández segundo con 84 puntos y Gabriel Hernández tercero con 78 puntos. You bring me comfort to my soul. Give me such a high.
Tercera etapa de la Challenge de la Plana tras la suspensión de la que debía celebrarse entre Castellón, Benicàssim y Castellón. 2 vueltas a un terreno durísimo, con constantes sube y bajas. La guerra estaría asegurada en el primer acercamiento a la montaña y un viento que incomodaba en gran medida a los corredores. Honda y el pantano de Ribesalbes no defraudaron. La pelea, los ataques y los intentos de escapada fueron constantes durante toda la etapa organizada por el Club Ciclista Chepelaco e hicieron de la etapa una auténtica delicia para el espectador. Tras una primera vuelta con un ritmo altísimo, durante la segunda se formó una fuga que contaba con Mariano Fernández y Noel Ruiz de Granja Riña Flower, Eisar Navarro de Cicloclinic, Elías Peón, Máster Morrazo, Roberto Betti, Lizarrán Reus, Juan Vicente Navarro y Alejandro Verdejo, Juan Giner Balsue Obrex. A estos 7 corredores se unió Celestino Fernández Granja Riña Flower, quien saltó en solitario del pelotón. Finalmente fue él, Celestino Fernández, quien se hizo con la codiciada victoria en lo alto del durísimo repecho del Museu del Taulell Manolo Safont, tras escaparse en solitario unos kilómetros antes de la llegada a Honda. Tras él, 34 segundos después, cruzaron la línea de meta Alejandro Verdejo y Zo Fernández, quienes protagonizaron una llegada espectacular, sprintando hasta el último metro. El líder, Félix Cassange, llegaba en séptima posición a 59 segundos del ganador de la etapa. La victoria de Celestino Fernández llevaba un premio añadido y no era otro que el asalto al primer puesto de la general, que quedaba de esta manera: Celestino Fernández primero con 129 puntos, seguido de Félix Cassange, que bajaba a la segunda posición con 118 puntos, y tercero se mantenía Gabriel Hernández con 72 puntos. ¿Vale? Y si anem així. La batalla de Honda, la Challenge llegaba a la comarca de la Plana Alta para celebrar la cuarta etapa en Vilafamés, oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España. Los ciclistas fueron recibidos con un clima muy hostil, muchísimo frío y un viento que hizo dudar sobre la posibilidad de aplazar la prueba o modificar el recorrido. Tras deliberar sobre todos los factores y retrasar una hora, se decidió que la prueba finalmente se realizara de manera íntegra, 67 kilómetros con 5 pasos previos en el municipio de Vilafamés y un final precioso y durísimo con una rampa de 600 metros hasta los pies de la iglesia parroquial de la Asunción. El primer trofeu Ferran Renau, organizado por el club ciclista Cudol Roig, contó desde el inicio con unos invitados inesperados: los jóvenes del equipo inglés Tappy Holdsworth, quienes desde el principio imprimieron un ritmo muy exigente
constante manteniendo al grupo en tensión. Añadiendo a esto, el nerviosismo generado por el viento. Cada vuelta resultaba una odisea para la mayoría de los integrantes del grupo principal. Tras varios ataques e intentos de fuga, fue durante la segunda vuelta cuando se generó la escapada definitiva de la jornada. El grupo lo formaban 6 ciclistas: Mariano Fernández, Granja Riña Flower, Sergio Ramón, Señores Ciclistas Race, Joan Llàcer, Castillo de Honda, Alejandro Soro, Ginestar ULB Sports, Charlie Quarterman y Carl Tronstad, Zappi Racing Team. La dureza y exigencia de la etapa fue desgranando poco a poco la fuga. En primer lugar fue Sergio Ramón quien perdió contacto con el grupo de escapados, y unos minutos después fue Alejandro Soro quien vio cómo sus compañeros de fuga iban poco a poco sacándolo de punto. Quedaron así 4 ciclistas escapados con cerca de 1 minuto de ventaja sobre el pelotón, que pareció dejar espacio a los fugados, pese a que varios ciclistas no cesaron en su esfuerzo de intentar atrapar a los fugados. El siguiente en descolgarse fue el junior del Castillo de Honda, Joan Llàcer. Finalmente la etapa se decidiría en la última vuelta entre los jóvenes del Zappi Racing Team y el veterano corredor del Granja Riña Flower. Finalmente, Charlie Quarterman consiguió marcharse en solitario tras un demarraje de fuerza y rodando en solitario la última vuelta de 5 kilómetros, seguido a unos segundos por Mariano Fernández, mientras el pelotón aumentó el ritmo, seleccionando el grupo para la estrecha llegada a Vilafamés. El hueco abierto le sirvió a Charlie Quarterman para hacerse con la victoria, seguido de Mariano Fernández y secundado en el podium de la etapa por Félix Cassange, quien atrapó a todos los escapados restantes con una demostración de fuerza, sacando unos metros a Celestino Fernández, que mantenía el liderato. La general quedaba así: Celestino Fernández primero con 165 puntos, Félix Cassange segundo con 157 y Mariano Fernández tercero con 96 puntos, todos ellos del Granja Riña Flower. Stop till I'm new. Burn heavy lights till my mind is unglued. Till all that is eyes, the smoke that we know. Inhaling each time to it for you. Is it? Raindrops follow my footprints. Every step that I take, they sink in. Try not to let them in. Why do I wanna let them in? Sometimes I dream of things I shouldn't. Got forbidden inside of me. Hidden, push them back when they claw me. Stop my rotten atrophy. The rhythms of my body feed on you. With every look you give, my rank is falling down. Tonight I kinda let you. Breaking rules of the loving kind. The rhythms of my body feed on you. With every look you give, my rank is falling down. Tonight I kinda let you. Breaking rules of the loving kind. Quinta etapa previa a la durísima Rosell Bell, organizada por el Sport Ciclista Alqueriense. Aparentemente etapa tranquila para los hombres de la general, ya que la orografía era plana en las 13 vueltas al circuito semiurbano en Les Alqueries. Nada más alejado de la realidad. Durísima etapa la que se vivió, debido al fuerte ritmo que se llevó en todo momento y al circuito que mantenía al pelotón en un continuo látigo. La escapada del día se produjo en las primeras vueltas del circuito urbano, con 8 corredores: Gabriel Hernández Team Manrubia, Vicent Perales Ginestar ULB Sports, Ricardo Antoni David Serrano Tribox, Jason Salzman y Carl Jostad Zappi Racing Team, Vicent Martí y Francisco Ruiz Vito Mortes Bike. En todo momento la escapada contó con la colaboración de prácticamente la totalidad de los ciclistas. Por atrás, en el pelotón comandaba una calma tensa, sobre todo después del pinchazo del segundo clasificado en la general, Félix Cassange, que obligó a gran parte de su equipo a escoltarle para poder recuperar su posición en el pelotón. Hecho que produjo que el equipo Granja Riña dejase de tirar del pelotón, aumentando ligeramente la ventaja de los escapados. Tras esto, la ventaja de los fugados se mantuvo estable, incluso se aumentó con el paso de las vueltas. Todo hacía presagiar una llegada rápida al sprint por los integrantes de la fuga. Y así fue. En un apretado sprint, el corredor del Tribox David Serrano se llevó la victoria por delante del americano Jason Salzman. Vicent Martí completó el podium unos metros por detrás. En el pelotón la llegada fue en grupo. Félix Cassange entró 2 posiciones por delante del líder Celestino Fernández, recortando un poco más la diferencia que le separaba. La general quedaba así: Celestino Fernández primero con 182 puntos, 6 puntos por delante de Félix Cassange, ambos del Granja Riña Flower. En tercera posición se situaba David Gor del Gesport Almabagen con 110 puntos. We
Una de las etapas más duras de esta edición nos esperaba en la localidad de Bel, al extremo norte de nuestra provincia. 5 vueltas a un circuito semiurbano con un pequeño desnivel acumulado, para finalizar en el puerto más duro de esta edición. 9 kilómetros de ascensión durísima que llevaría a los corredores hasta la extenuación. Fría mañana la que recibía a los corredores en la línea de salida en Rosell, pero no tardó mucho en calentarse la jornada, ya que desde la primera vuelta fueron constantes los ataques y los intentos de formar una fuga. Fue ya en la segunda vuelta en la que se formó la fuga definitiva del día, una escapada numerosa que se entendería a la perfección para sacar ventaja al gran grupo. El pelotón se mantenía agrupado, manteniendo un ritmo asequible, conocedores de la dureza del final de la etapa que les permitiría recortar la ventaja de los fugados rápidamente. Mientras tanto, los escapados mantenían un ritmo mucho más vivo y constante. Y así se llegó a los pies del coloso de la Tinensa de Benifassà, con más de 2 minutos de ventaja para la escapada. En las primeras rampas del puerto, el aragonés Nacho Ara impuso un ritmo que solo Francisco Ricard pudo mantener en los primeros impases. Por detrás, las cosas se ponían serias. El equipo Zappi Racing Team comenzaba a enfilar al grupo de los favoritos en las primeras rampas del puerto, seleccionando a los mejores de esta edición. Mientras tanto, por delante, unos kilómetros después de su primer ataque, Nacho Ara se deshacía de su compañero de fuga hasta ese momento, Francisco Ricard, para afrontar el resto de la subida en solitario hasta alzarse con la línea de meta. Sufría el líder en las rampas más duras del puerto de Bel, en uno de los tramos de hasta un 14% de pendiente, que hacían que todos ellos se retorcieran sobre sus bicicletas. El ritmo le sobrepasó hasta que perdió contacto con el grupo de los mejores. Finalmente el grupo principal se redujo a 4 corredores: Félix Casans, Iván Moreno Lizarte, Fergus Robinson y George Kimber Zappi Racing Team. Y así se llegó a la línea de meta. Nacho Ara se llevó la victoria. Oriol Gómez y Enrique Molinero completaron el podium de la etapa. Por detrás, Félix Casans llegaba en cabeza del grupo de los más fuertes. Tras la etapa de Bel, la clasificación general dio un vuelco, ya que Félix Casans se colocaba primero con 206 puntos, Celestino Fernández pasaba a la segunda posición con 199 puntos y Enrique Molinero asaltaba la tercera posición del podium. Séptima etapa de la Challenge y última antes del fin de semana doble en el Alt Maestrat. Etapa multipuerto la que esperaba a todos los corredores en una tarde inmejorable para la práctica del ciclismo. Desde la salida en Artana se impuso un ritmo frenético desde el inicio por incesantes ataques e intentos de escapada de los corredores. Como ya es habitual, se mostraron especialmente activos los miembros del Zappi Racing Team. Ya en las primeras rampas del primer puerto de la jornada, el Alto de Aín, el grupo principal empezó a perder unidades. Tras el paso del puerto, se consolidó la fuga del día, formada por José Arce, Granja Riña, Vicent Perales, Ginestar ULB Sports y Mason Holliman, Zappi Racing Team. A esta fuga se añadió un cuarto corredor, Fergus Robinson, del Zappi Racing Team, tras conectar en solitario desde el grupo principal.
Tras varias etapas en las que la fuga llegó a término, parecía que el pelotón esta vez no estaba dispuesto a ello, y el ritmo durante toda la etapa fue durísimo. Fruto de ello fue que al llegar al último puerto puntuable del día, el grupo de favoritos apenas contaba con una veintena de unidades. La ventaja de los escapados era muy justa y nadie podía pronosticar si finalmente conseguirían llegar a meta con la renta suficiente para jugarse la carrera. El pelotón consiguió cazar a los escapados en la última curva, a apenas 200 metros de meta. No obstante, todo hacía pensar que el favorito para la victoria sería José Arce, Granja Riña Flower, quien afrontaba los últimos metros en primera posición y con mucha fuerza. Pero lamentablemente un fallo mecánico provocó una caída que le privó de su victoria. En el sprint del grupo el vencedor fue Enrique Molinero, Ciclos Faustin, con una gran demostración de fuerza y potencia, por delante de Fergus Robinson y Félix Cassagne, que fue tercero. Tras la etapa, la clasificación general dejaba a Félix Cassagne como líder con 245 puntos, Celestino Fernández segundo clasificado con 223 y Enrique Molinero tercero, consolidando además esta posición con 178 puntos, aventajando en 49 puntos a David Gore, que era cuarto. Before you came round, my heart would never beat much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Llegaba la Challenge de La Plana al último fin de semana de competición, en el que debía decidirse el devenir de la clasificación general y muchas de las clasificaciones secundarias de la carrera. Catí acogía la salida y la meta de la etapa, que se presentaba como una jornada de dificultad media, ya que se trataba de una etapa sin grandes pasos de montaña. La salida fue rapidísima. Los ataques e intentos de fuga fueron constantes durante los primeros kilómetros, hasta que el eslovaco Marek Bugar consiguió distanciarse unos segundos, pero el fuerte ritmo que mantenía el pelotón impidió que fraguase su pulso contra el gran grupo. Unos kilómetros después, tras cazar al fugado, el ritmo del pelotón fue en aumento, generando que el pelotón fuese perdiendo unidades. 5 corredores consiguieron abrir hueco respecto al gran grupo: Mariano Fernández y Aarón Sáez, Granja Riña Flower, David Gore, G-Sport Almawagen, Roberto Medina, Bike Run y Oriol Gómez, llegando a contar con cerca de 30 segundos de ventaja. La sorpresa de la jornada fue tras el paso por la localidad de San Mateu, cuando Celestino Fernández saltó del grupo principal, decidido a poner la general patas arriba, llevándose consigo a Roberto Betí, Lizarrán Reus y Juan Vicente Navarro, Juan Giner Balsue Obrex. Contando con la colaboración de su hermano, quien se descolgó del grupo delantero para ayudarle a conectar con la fuga, Celestino y su fuga acabaron abriendo un hueco que llegaría a ser de 1 minuto respecto al pelotón. Por detrás, el grupo, sin un equipo que liderara la persecución, intentaba dar caza a los escapados, con unas incesantes arrancadas por parte de muchos corredores. El poco entendimiento necesario para recortar el hueco con una escapada de corredores de tanto nivel consolidó la fuga, que se consolidó con el paso de los kilómetros. La duda residía en si Celestino Fernández conseguiría los puntos necesarios en la línea de meta para arrebatar el maillot de líder a Félix Cassagne un día antes del final de la Challenge. Tras una llegada rapidísima por las calles de Catí, la victoria fue para Oriol Gómez, seguido de Roberto Betí y Juan Vicente Navarro. Celestino Fernández fue cuarto. Por detrás, Félix Cassagne ganó el sprint del grupo, del que habían saltado algunos corredores previamente, siendo finalmente el 13º clasificado de la etapa. La distancia en la general se reducía a tan solo 4 puntos a falta de tan solo una etapa por disputar. 263 puntos para Félix Cassagne, 259 para Celestino Fernández. Tercero en la general seguía Enrique Molinero, Ciclos Faustin, pero seguido muy de cerca por Oriol Gómez.
decidir y una clasificación súper ajustada, se llegó a la última etapa de esta apasionante Challenge de la Plana. Una etapa sin ningún kilómetro plano, con la subida a Culla y la subida final al Alto de l'Avellà. El escenario perfecto para la última batalla épica entre los dos compañeros de equipo y el resto de clasificaciones que todavía estaban abiertas en la última etapa. Se esperaba un final de infarto. Llegando a Benassal, un intento de fuga empezó a tomar forma, contando con corredores de muchísimo nivel, destacando a David Gore, quien podía saltar la tercera posición del podium general. Los demás integrantes fueron Vicente Marco, Volata Palmer, Noel Ruiz, Granja Riña, Marek Bugar, TJ Slavia, Aitor Acevedo, ULB Natural Greatness, Álvaro Marzá, Electro Hiper Europa, Martín García, Ginestar ULB Sport y George Kimber, Zappi Racing Team. Se entendieron bien durante su formación y lograron mantener viva la diferencia. El pelotón por su parte logró reducir la distancia por debajo de los 20 segundos, pero la colocación en el grupo delantero y la falta de implicación en la caza por detrás, donde solo el Granja Riña mantenía el ritmo de persecución, hizo que las distancias aumentasen hasta cerca de 2 minutos en la base de la ascensión a l'Avellà. Todo hacía pensar que el vencedor de la etapa estaría entre los 9 fugados, y muchos de los integrantes jugaron sus bazas guardando algo de energía para la subida final. En las primeras rampas del puerto fueron George Kimber y Vicente Marco los que aceleraron el ritmo, llevándose consigo a Aitor Acevedo, dejando atrás a los demás miembros de la fuga del día. Por detrás, Celestino Fernández parecía dispuesto a ofrecer batalla y mostró sus intenciones desde el kilómetro inicial. Por delante, el más fuerte era George Kimber, que conseguía distanciarse de Aitor Acevedo, tras batirse con unos durísimos ataques, avanzando en solitario hasta la línea de meta. Tras el paso por el túnel final, George Kimber se hizo con el triunfo de la etapa. En el grupo de favoritos, Félix Cassanys terminó con una gran demostración de potencia y de dominación. No solo acabó aguantando el ritmo de Celestino Fernández, que lo intentó hasta el último metro, sino que haciendo gala de un espléndido estado de forma, salió con una ventaja más que suficiente del túnel de l'Avellà, como para celebrar su victoria general en la Challenge, revalidando su título por segundo año consecutivo. Celestino Fernández tuvo que conformarse con la segunda posición y finalmente Enrique Molinero fue tercero. Desde la organización de la Challenge de la Plana, queremos dar la enhorabuena a todos los participantes que de un modo u otro han conseguido superar sus retos y objetivos en esta competición social. Esperamos veros el próximo año en la próxima edición de la Challenge de la Plana. Tu pulso, tu reto, el pulso del ciclismo.